Bien, ahora vamos a abordar un tema al cual invito a todos los padres que estén en casa y a las madres, por supuesto, para realmente ir hasta el fondo, porque cuando de repente, y puede ser que le haya pasado a muchos, estamos en la computadora, nos falla, pedimos la compu de los chiquillos o nos sentamos en la compu de los chiquillos a cualquier hora del día y uno revisa por A o B, o C, el historial y ve bastantes páginas de pornografía, páginas que nos llaman la atención y si uno se pone a incursionar en eso, bueno, a muchos y a muchas seguro se nos ha parado la peluca, como decimos popularmente, porque si nos vamos al tiempo de antes y por ahí uno debe decir, bueno, pero esto siempre ha pasado. Antes los muchachos lo que tenían a la mano eran revistas donde a lo mejor podían ver fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas, pero la realidad de las páginas pornográficas el día de hoy es otra totalmente diferente. Y por eso hemos invitado a dos buenos amigos. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pati, todo bien, por dicha. Ay, para abordar la parte psicológica, ¿verdad? Tan importante sobre todo en este día, y al licenciado Pedro Chávez. Pedro, bienvenido también para ver cuál es el marco en este ámbito. Que hay bastantes temas ahí a analizar. Muchísimos. Y también se nos une el día de hoy, como decíamos anteriormente, Sergio González. Sergio, arrancamos con el primer caso. Así es, Pati, arrancamos porque cuando a Karen le robaron la computadora tuvo que usarla de su hijo. Ella pensó que se iba a topar en el historial de internet con jueguitos, de al director del colegio, donde le dice que su hijo es un enfermo y ella nos acompaña. Karen, muchísimas gracias por estar aquí en Giros. Muy buenos días, Sergio. Karen, ¿cómo se da cuenta usted de todo? Sergio, un día, ella y uno inocente, peca por inocente, vengo, yo sí notaba que mi hijo se encerraba mucho en el cuarto, era 11, 12 de la noche y seguía ahí en la computadora. Y yo, pero tanto trabajo le han dejado en el colegio, no creo, ¿verdad? Al día siguiente vengo y él había dejado el teléfono en la computadora, lo había dejado abierto. Y voy viendo páginas de internet, de pornografía. Bueno, yo me asusté donde veía eso porque ya en los tiempos míos, bueno, mis hermanos veían revistas y aún así no era tanto lo que se ve hoy en día. Otro día llegué y digo, yo ya opté porque tengo un bebé recién nacido, vine, puse cámara en el cuarto del bebé, en el cuarto de mi hijo y así fui monitoreando y yo vine, lo castigué y todo eso, pero yo vi que sí cambió después de toda la castigada, porque yo sí opté por quitarle el teléfono, por comprarle un teléfono barato y... Que no tuviera acceso a internet. Exactamente. Y la computadora, o sea, le quito el internet a tal hora, o sea, yo nada más me fijo en los trabajos, que los haga y le quito el internet. ¿Usted pasaba encima del muchacho? Sí, exactamente. Ahora él deja de ver pornografía, en su percepción, digamos. Sí, en lo que yo sé, bueno, en mi casa todavía no. O sea, yo sí, ya por ese lado, digo yo, se curó. Bueno, digamos, entre comillas, se curó. Doña Karen, ¿y cuándo es que usted recibe esa llamada por parte del director? Digamos que eso era casi para antes del 15 de septiembre, llegó y me dice el director, me dice, necesito hablar con usted y su ex esposo, con el papá de mi hijo. Me dice, porque pasa que tiene un grupito donde le está enseñando pornografía a los demás compañeros y se meten dentro de una bodega del colegio. Bueno, yo me quedé asustada, me dice, es más, decomisé una tablet, no era de él, sino era de un compañero que se la había dado, y el director la decomisó y hasta fotos habían tomado ya. ¿Con qué término se refirió el director a su hijo? Me dijo que seguro nosotros le estábamos enseñando todo eso, ¿verdad? Era que es un enfermo, así, me dijo, es un enfermo. Le hago yo le dije al papá, como también es un papá de esos irresponsables, de que se van y 3 días vuelven, me dice, es culpa suya, porque debe ser su nueva pareja la que le está enseñando eso. Le digo, no es así. Bueno, ellos tienen psicólogo, pero hasta ahora no volvió a ver. Muy bien, doña Karen, esperemos que la situación se resuelva para bien. Gracias por estar este viernes en Giros. Ok, muchísimas gracias, Sergio. Nosotros regresamos y continuamos con esta entrevista de fondo. Adelante, Pati. Muchísimas gracias, Sergio. Y aquí la primera cosa que me llama la atención, ¿verdad? Mi hijo está enfermo. Claro. ¿Está enfermo?
No, realmente no. Realmente es importante despatologizar, desetiquetar. Es decir, no utilizar etiquetas o categorías para señalar a las personas menores de edad que incurren en este tipo de conductas. También es importante acercarnos al tema con naturalidad, es decir, no sobredimensionarlo, no escandalizarnos, Pati, no sobrereaccionar con prohibiciones o con limitaciones, porque en realidad más bien lo que podemos hacer es generar un efecto contrario a lo que realmente queremos. Si nosotros empezamos a la fuerza, como parte de la sobrereacción, a limitar el acceso a recursos tecnológicos, entonces la persona menor de edad, el chico o la chica, siempre va a encontrar las opciones para poder accesar al material si realmente quiere hacerlo. El celular de otro amigo, si le quitan su celular inteligente, va a ir a la casa de un amigo, de una amiga a accesar al material, va a un café internet. Es decir, las opciones son muchas. Por eso ese no es el enfoque que realmente hay que tomar para poder abordar esta situación. Otra de las cosas que me llamó la atención en este testimonio es que en la escuela o en el colegio le decían a los padres, no, es que seguro en la casa le están enseñando o hay un modelo, ¿verdad?, que hace que esto se repita. Bueno, vamos a ver, hay varias aristas que tenemos que tomar en consideración. Lo primero de todo, y para la señora, ¿cuándo es que, por ejemplo, esta conducta se podría convertir en una enfermedad? Para ello tenemos que decir, bueno, ¿qué es una enfermedad? Sí. Dicen los médicos, es el conjunto de signos y síntomas propios de una patología. ¿Cuándo esto se convierte en patología? Cuando es psiquiátrico. Ya cuando la persona tiene un daño y es el psiquiatra el que tiene que atenderlo porque ya hay una disfunción y hay una parte del cerebro que está enfocada solo a eso y se deleita, consume, privatiza, etcétera. Todo desde esa perspectiva, ahí tenemos una enfermedad. Entonces, ahí hay que atacarlo médicamente. Pero todo lo demás, y coincido con mi colega aquí de la televisión, no podemos decir que es una enfermedad. Es todo un sistema que tenemos que atacar y atacarlo correctamente. ¿Dónde empieza la situación? La situación empieza en que la tecnología nos facilita. Como bien lo dijiste, Patricia, al inicio, antes lo que existían eran las revistas. Hoy lo que se ha hecho es en vivo, porque estás viendo una reproducción. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los padres a la hora de entregar un instrumento con un alto grado de peligrosidad? Peligrosidad en el sentido, ¿hacia dónde vas? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo adquirir? ¿Qué puedo ver? Bueno, precisamente los padres tenemos la responsabilidad de que estos instrumentos se pueden bloquear. Si yo no lo sé hacer, porque no estoy obligado, cuando compro la computadora, cuando compro el teléfono, yo le puedo bloquear los accesos correspondientes, que eso lo hace un técnico, a una gran cantidad de páginas. Ya con eso estamos limitando. Totalmente legal, digamos. Totalmente legal, porque es mi dispositivo. Ahora, ¿quién es el responsable de que el niño esté teniendo un instrumento abierto en su totalidad? Bueno, el padre, porque nosotros son los que compramos el teléfono. Claro. No es el menor de edad el que compra el teléfono. Y ahí entonces sí tenemos responsabilidad los padres con respecto a esa parte. Entonces todo hay que verlo dentro de un contexto de cómo lo vamos a ir manejando y cuál es el medio social en que se desenvuelven nuestros hijos. Ahí hay un elemento importante, lo que decía Pedro. Es importante que las personas que estén en esta situación, los padres, las madres, puedan evaluar efectivamente si el acceso a la pornografía y el uso de la pornografía es una conducta esporádica en la cual incurre la persona menor de edad cuando está en momentos de tensión, cuando tal vez está en exámenes y esa es la conducta que ha utilizado para descargar un poco de tensión, un poco de ansiedad, o si más bien la conducta ya es una conducta repetitiva que se ha convertido en algo muy frecuente y más bien ha generado una relación de dependencia al uso de la pornografía. Ahí ya es enfermedad. Ahí yo no hablaría de enfermedad, pero sí hablaría de una situación que requiere apoyo psicoterapéutico para poderla corregir. Pero ahí es donde nosotras las madres nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sé yo? ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hijo busca eso y casi que se envicia en eso? No, claro. Yo le diría que no ha fallado. Es propio de la conducta sexual de exploración que tienen los hijos en una etapa determinada. ¿Cuándo es que se falla? Si ya tiene 25 años, ya eso no está bien. Pero es normal que en esa etapa de exploración los niños están abiertos y permeables. Y entonces precisamente el adolescente, que es el que más consulta ese tipo de vainas, es donde uno puede comenzar a atacar correctamente. Empezando, mire, algo tan sencillo, instale antivirus.
Los antivirus es un buen filtro para eliminar una buena mayoría de páginas que están abiertas, que lo que hacen es atacar. Llegar Muchas veces solas, usted está, sí, exactamente, muchas, sí, claro. esas se van, todas. Por no decir, bueno, digamos que la mayoría, por no decir que todas se van. ¿Por qué? Porque ellas están siendo utilizadas mediante los hackers y crackers para infiltrarse y crear virus. Entonces son la llama, el gancho para coger las computadoras y infectarlas. Entonces cuando usted tiene un antivirus apropiado, esas páginas las saca, no se las permite. Entonces ya eliminó un buen porcentaje. Es difícil que los niños de mutuo propio puedan encontrar páginas pornográficas. No, no hay. La misma web bloquea en muchos de los casos las páginas directas y concretas. Si usted pone sex en inglés, en la web, muchas de las páginas no le van a acceder, le va a traer temas médicos, habrán algunas que sí, pero ya solo ese hecho limitan, hay palabras claves que determinan que en un momento determinado eso se bloquee. Y eso lo logramos muchas veces con los antivirus. Pero los muchachos que se sienten atraídos por todo esto, es decir, yo bloqueo en la casa, ¿verdad? Pero van a ir con los amigos y van a seguir explorando todo esto de igual manera. Claro, evidentemente, como menciona Pedro, hay un tema de curiosidad. Hay un tema de curiosidad. En la adolescencia ya el tema sexual empieza a generar más curiosidad. Claro. Obviamente es una etapa de exploración, de autoconocimiento del cuerpo. Y las personas empiezan a conocer su cuerpo, empiezan a explorarlo a través de la masturbación, de la autoexploración, de la autoestimulación. Y muchas veces el recurso de la pornografía es un recurso que se liga a las actividades autoexploratorias. Entonces, no, vuelvo al punto, no hay que escandalizarnos, hay que entenderlo, pero sí hago énfasis en algo. No podemos pretender aparecer en la adolescencia del chico y decir, eso no, vamos a hablar de sexualidad. No. O sea, estamos hablando ahorita tal vez, nos estamos dirigiendo a los padres, las madres y los encargados de niños. ¿En qué sentido? En el sentido de que el proceso psicoeducativo, el proceso de educación para la sexualidad, para el desarrollo de una sexualidad saludable empieza desde la infancia. Y los adultos, las personas adultas tienen que educarse, tienen que autoeducarse. Si no conocen acerca de esos temas, es importante que lean, que accesen material, que pidan material al psicólogo, a la psicóloga de Levice, que les digan dónde puedo encontrar información para educarse y así saber cómo abordar la situación. Okay. Y estos chicos, bueno, probablemente van a accesar. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar dos cosas. Uno, la visión de la sexualidad. Por eso hablo de educación para una sexualidad saludable. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde la infancia tenemos que formar en los chicos una visión de la sexualidad ligada al afecto. Una visión de la sexualidad ligada al afecto en el sentido de que la expresión sexual es una expresión de amor, de afecto, de cuidado. Lo que nosotros vemos en las expresiones pornográficas está muy lejos de eso. Y ahí es donde viene a generar una distorsión de la imagen de la sexualidad, donde el chico, la chica, entra a pornografía y ve todo ese tipo de imágenes sumamente explícitas, que es lo que más preocupa, duras, ¿verdad? claro. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos obteniendo una visión de la sexualidad, de las relaciones entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres, mujeres, sesgada, muy dura. Muy real a veces. Muy real, inclusive. exactamente, y muy lejos de todo tipo de afecto, de expresión de afecto, de amor, de cuidado. Es irreal lo que estamos viendo, entonces vamos a interiorizar eso y vamos a pretender o vamos a creer erróneamente que realmente así son las relaciones entre los seres humanos. Ahí es una de las situaciones que genera una distorsión y esto es lo que viene a generar un daño. Ahora, ¿qué pasa poniéndonos en el caso de la señora y en algunos otros casos también, donde el director del colegio, por ejemplo, nos dice que me va a denunciar porque mi hijo ve pornografía y a lo mejor hasta dice que es el promotor, ¿verdad?, de que los chicos vean pornografía? Podría tener razón. Dice, podría tener razón porque analicemos con cuidado. ¿En dónde está viendo esa pornografía? ¿Es en la computadora del colegio? El responsable es el director. ¿Es en la computadora personal, en la laptop, de alguna forma, instrumento, de cualquiera que sea, que tiene él, es propio? Bueno, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde tengo la responsabilidad? Sí, hay un mayor que es el dueño del acceso a Internet. Es el papá, o es la mamá, o es el primo, o el tío. Ese es el responsable. Porque aquí hay que ver no solo la responsabilidad de índole penal. Hay tipos penales que en nuestro medio está centrado fundamentalmente en lo que es la prohibición de la distribución, manejo, comercialización de pornografía en general y todo lo que tenga que ver con el acto de ver,
transmitir, analizar la pornografía infantil. Aquí el bien jurídico que se ha protegido más, pornografía infantil. Eso es lo que está nuestro legislador protegiendo desde hace muchos años, gracias a Dios, porque antes no existía esa norma, pero ahí está. Entonces, es precisamente ahí, cuando tenemos esa responsabilidad penal, también se genera una responsabilidad de índole civil que tenemos los padres, que asumimos todos, hasta nuestros hijos mayores, menores de 18 años. O sea, hasta cuando mantienen, ya la mayoría, los padres perdemos esa responsabilidad, pero antes somos responsables. Entonces el director sí podría eventualmente sentarnos responsables si ha causado un daño o si el daño es potencial, porque aquí no solo es lo que pueda pasar, sino lo que pueda pasar. Y eso, ¿quién lo va a valorar? Lo va a valorar el juez, lo va a valorar el psicólogo, lo va a valorar la trabajadora social, el trabajador social, que determina si ya está haciendo un daño y en qué proporción es ese daño. Bien, vamos con otro caso esta mañana para seguir ampliando en el tema. Sergio, adelante. Así es, Pati, aquí continuamos. Y con 11 años, el hijo de doña Aurora es un chiquillo de esos que uno dice fiebre de la tecnología. Sin embargo, esta mujer detectó que al muchachito le encantaba ver pornografía. Ella le pide ayuda a su ex esposo. Sin embargo, le dice que es una situación normal y más bien le parece bien que lo haga. Muchísimas gracias por estar hoy acá, doña Aurora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se da cuenta usted de esa situación? Bueno, yo me doy cuenta, ¿verdad?, del ver que él cambia su forma de tratarme, su forma de hablar, su forma de expresarse, y empieza a alejarse de mí. Y entonces empieza a hacer cosas que yo digo, y empieza a hacer comentarios hacia las mujeres que no me parecían. Entonces yo empiezo a sospechar que algo anda mal en él. Decía como cochinadas, como decimos. Exacto. Y entonces se refería a las mujeres con un término muy feo, como ya muy pasado de tono, como muy vulgar. Claro, y es que tiene 11 años. Sí, claro, y está empezando, y está para que él piense en otras cosas y no para empezar a ver a la mujer diferente. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que no es que uno piense que tiene un hijo santo, ¿verdad? Pero de ahí a estas edades y tienen todo a la mano, ¿verdad? Empezó como a desviarse del camino, digo yo. ¿Qué hace usted donde lo ve con esos cambios? Bueno, espero que el muchachito, ¿verdad?, se acueste a dormir, y yo siempre sabía la clave del teléfono, ¿verdad? Esa fue una condición con la que le di el celular, y cuando él, en un día que él no se dio cuenta, agarró el celular y vi la clave, abrí el teléfono y tenía unos videos que, por Dios bendito, a mí casi me da un infarto. ¿Usted qué hace? ¿Habla con el papá? Yo vengo, ¿verdad?, porque de ahí hablo con el papá, no vivimos juntos, pero él tenía que ayudarme en ese aspecto, en ese caso, de que mi hijo tenía videos pasados de tono y cosas muy feas, y entonces él me dice que no moleste, que además él es hombre y tiene que empezar desde ya a experimentar la vida. ¿Y qué le dice usted? Que no, que eso es algo increíble. ¿Cómo me va a decir a mí eso si apenas tiene 11 años? Ya el muchacho ni va a la iglesia. Imagínense que íbamos juntos, hasta Monaguillo era el muchacho, y ahora nada, no quiere nada. Él solo quiere estar en el internet, y antes ahora tengo un doble problema, porque ahora quiere irse más para donde el papá. ¿Por qué? Porque el papá le alcahuetea esas cosas, y el papá dice que por si como es hombre tiene que empezar desde ya a ver cómo es la vida y a cómo hay que tratar a las mujeres. Eso no me parece. Usted está como entre la espada y la pared. Exacto, estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Si dejarlo ir donde el papá, no volverlo a dejar ir, porque dice, el papá lo alcahuetea, y yo lo trato de corregir, estoy en una situación muy complicada. Muy bien, doña Aurora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Gracias a estas dos mujeres que nos colaboraron hoy con su testimonio, Pati. Todavía continuamos con más de esta entrevista, con este tema que nos da un montón de cosas para resolver y ayudarle a los papás y a los muchachos también. Adelante. Por supuesto, Sergio, muchas gracias. Y aquí es que es impresionante cómo se puede derivar todo este tema. Los casos son buenísimos y estoy segura que son casos que se repiten en muchas casas. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, con este muchacho, ¿qué hacemos con respecto al padre, por ejemplo? Con este señor que dice y que aquí crea un problema con la madre, ¿verdad? Pensando que hay que alcahuetearlo porque eso le toca al chico y es saludable, hasta casi que saludable sonaba. Sí, claro, hay dos aristas. Una es la parte eminentemente psicológica, que te la dejo aquí al psicólogo, y otra es la parte estrictamente, veámoslo, de lo que es la tutela y la curatela en la parte de derecho de familia. Ahí los padres somos responsables de la actividad que nuestros hijos generen. Y hasta dónde es un buen padre de familia o una buena madre de familia el que permite este tipo de pornografía en la computadora. Mire, yo estoy seguro que si se lo presenta la señora
al juez que tiene la tutela y la curatela como consecuencia del Eso te iba a divorcio, preguntar exactamente. Sí. el juez muy probablemente lo que va a hacer, y es lo correcto, es enviarlo a los análisis de los peritos, en este caso el psicólogo, el trabajador social, y van a analizar si esa conducta es la más apropiada para el adolescente en estas circunstancias. Casi le puedo asegurar de que ningún trabajador social ni ningún psicólogo le va a decir que eso es saludable, que lo vea en esas condiciones. No, porque hay una distorsión total. Claro. Y perfectamente, 11 años. perfectamente el juez le puede limitar los derechos que ya tenía, que le había otorgado, porque no está actuando en la educación del hijo correctamente, en el concepto que viene del derecho romano, como un buen padre de familia. ¿Qué es ser un buen padre de familia? Mire, es un equilibrio, ni puedo ser totalmente inflexible ni totalmente flexible. Aquí él se está yendo totalmente a la parte flexible, Totalmente. tal vez por un antecedente personal, porque en su computadora sí lo hace, porque muy probablemente él lo ve, lo ejecuta, lo practica, no sabemos la conducta que tiene, muy probablemente esa es una conducta normal dentro de su entorno familiar, pero eso no quiere significar de que sea lo más apropiado para este niño, más que existe una separación en este caso. ¿Cuál sería la recomendación, Eduardo? Porque la mamá se ve, ¿verdad?, desesperada y, Sí. y estaría en la misma situación, te digo. Sí. Es muy interesante cuando le preguntan a un psicólogo qué hay que hacer, porque a veces la gente cree que hay La receta recetas, hay perfecta, tips, con este sí. tips usted va a resolver la situación. No, cuando un psicólogo habla de desarrollar pautas que implican procesos de 2 semanas, de 2 meses, de 6 meses de trabajo. Y ojo, de trabajo. ¿De qué estamos hablando? De fortalecer la relación parento-filial, la relación entre la madre y el chico, en este caso, para poder desarrollar un vínculo de comunicación donde exista confianza, donde exista apertura, donde exista afecto, donde exista apoyo, donde exista aceptación incondicional. Ojo, no estoy hablando de alcahuetería, estoy hablando de aceptar incondicionalmente a la persona, porque eso es el amor. Y a partir de ahí, o en ese contexto afectivo, o en ese contexto emocional, vamos a poder tener los elementos de base para poder sentarnos con el chico y decirle, mira, es que a mí me preocupa algo, yo a vos te amo y yo quiero lo mejor para vos. Y en ese sentido, partiendo de ese punto, a mí me preocupa esta conducta y me preocupa por estas y estas y estas razones. Pero yo tengo que haber leído previamente cuáles son los efectos de la pornografía, ojo, desde material que no sea prejuicioso, que no sea estigmatizante, que no tenga un enfoque moralista, sino que sea científico. Y entonces me hable efectivamente de los efectos, de qué es lo que pasa cuando una persona ve pornografía. Por ejemplo, yo lo había mencionado anteriormente y la segunda señora lo mencionó, hay una distorsión del vínculo entre hombres y mujeres, de cómo los hombres deben tratar a las mujeres, porque gran parte del material pornográfico coloca a la mujer en una posición de sumisión, donde el hombre la puede violentar de cierta forma en el contexto de la relación sexual. Entonces, esto verdaderamente viene a generar una distorsión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que evidentemente hay que tomar medidas más a la mano, como las que menciona Pedro, de poder bloquear, de poder tomar medidas a nivel con el padre. Hablamos de parentalidad compartida. Hoy se habla mucho acerca de parentalidad compartida. ¿Qué es esto? De que a pesar de estar separados, el padre y la madre, nos podemos poner de acuerdo, sentarnos y en función del bienestar de la persona menor de edad, nos ponemos de acuerdo acerca de cuáles van a ser las pautas. Y si no podemos hacerlo solos, entonces vamos a buscar una tercera persona que medie, un trabajador social, un psicólogo, alguna persona en la Casa de Justicia, por ejemplo, en algunas comunidades donde existen, y vamos a generar condiciones y nos vamos a poner de acuerdo, porque el hecho de que yo viva acá y vos vivas allá no quiere decir que va a ser Claro. una fiesta. ¿Por qué? Porque la única persona perjudicada va a ser la persona menor de edad, porque acá tiene unas reglas y allá tiene otras. Bien. Y es la persona que prohíbe va a ser la mala y la persona que permite va a ser la buena. Que de eso no se Y- trata. Exactamente. No, tampoco, ¿Qué es lo que jamás. estamos generando? Jamás. Una Choque. situación de choque en la interioridad del chico donde se va a confundir, y esto es lo que más bien va a afectar su desarrollo psicosexual y su desarrollo emocional. Eduardo, vamos a empezar a leer los comentarios que nos llegan y Gerardo Siles dice, lo que se debe hacer es no actuar con malicia, dialogar con él o con ella y sacarlos de dudas. Y lo más importante, supervisar
sus actividades en Coincido Internet. plenamente Eso, con él. exactamente. Supervisión es ¿verdad? Como la fundamental. clave, síntesis. ¿verdad? Esa Como la muy- pinza. Muy buena síntesis, Si la gente efectivamente. pudiera tomar los elementos de lo que nos dice Gerardo, esa es la síntesis de lo que estamos conversando acá. Y esa supervisión implica muchas cosas. No es solo estar parado a la par. Eso Sí, no es como supervisión. Porque no es control policial. Sí, exacto. Exactamente. Eso es Nada importante. que ver con el eso. control Correcto. está desde, como dije, a la hora de comprar el instrumento, en qué momento le doy el instrumento, llámese el teléfono, llámese Pedro, la computadora y a todo la lo hora de demás. lo que vos decís, y a la hora de comprarlo, vamos a hacer un contrato, nos vamos a sentar y lo vamos a hacer Y escrito. voy a decirle, vamos a Correcto, bloquear pero ve esto qué ¿o no? interesante. Mire, yo creo que habría que decirse ¿Verdad? claramente, mire, ¿por qué Porque vamos no a es ocultarlo? saludable, No, Sí, que pero no vieras, sé, pero hay que ¿cómo? saberlo hacer, hay que ¿A saberlo qué quiero decir. apuntar? A que ese contrato que hacemos escrito, los dos lo hacemos en la computadora y al final lo firmamos los dos, o los tres, papá, mamá, si están presentes, o el progenitor que esté presente, y los chicos. Y vamos a negociar y vamos a decir, ¿qué vamos a hacer con este tipo de páginas? ¿Vamos a accesar? ¿No vamos a accesar? ¿Por qué no vamos a accesar? ¿Por qué no es adecuado accesar? Ok, lo vamos a estipular ahí y vamos a hablar acerca del tema. Lo que no se habla queda en lo oculto, queda detrás del sillón Sí. y se convierte en un tema tabú. Entonces es importante hablarlo y vamos a hacer un contrato de cuál va a ser el uso adecuado de ese teléfono inteligente, de esa computadora, de esa tablet, y vamos a ponernos de acuerdo. Y si vos o yo faltamos a ese contrato, van a haber responsabilidades. Si vos faltás como persona menor de edad a ese contrato, va a haber una cláusula. Si yo irrespeto una serie de las consignas que estamos negociando y estamos poniéndonos de acuerdo acá, va a haber una consecuencia. ¿Cuál va a ser? Retirar el aparato por una cantidad de tiempo específico, por ejemplo. Ok, tenemos a Mariela Chacón que dice, dicen que hay que tratar el tema sin alarmarse, pero creo que los violadores y asesinos empezaron viendo pornografía y su mente se perturbó. ¿Cómo evito eso? Y esto es, bueno, no, aquí me lo vas a decir, Eduardo, pero yo he visto documentales donde se habla que asesinos y mucha gente en la cárcel muy violenta empezó por saturarse de pornografía. Ok. ¿Cuál es verdaderamente el impacto que nos debe preocupar? Sí, vamos a ver. Probablemente al estudiar alguno de estos casos, de algunas de estas personas que menciona la televidente, podemos encontrar que el elemento pornografía estuvo presente. Pero no quiere decir que todas las personas que vean pornografía van a terminar en siendo violencia violadores o o siendo abusadores o siendo agresores. No hay una relación causal directa entre una cosa y la otra. Probablemente en el contexto de vida de una persona, ese sea un elemento más que se junta con, por ejemplo, una relación deteriorada de los padres, ¿verdad? Y entonces eso generó un contexto familiar muy débil, muy pobre, y también eso generó. Hubo un tema de exposición, de abuso el sexual. abuso es algo Hubo un importantísimo que elemento se de da. exposición a influencias Pero negativas ¿cuál es a el nivel impacto de... verdadero del exceso de pornografía en los chicos? Pero antes de eso, vamos con este comentario que dice, soy una mujer casada y soy adicta a la pornografía. ¿Hasta qué punto se puede decir que estoy mal? ¿Necesito ayuda? Bueno, aquí cambiamos de chicos a una persona adulta, una mujer que además, ojo, se cuestiona a ella misma Claro. si está mal lo que está Yo haciendo. le diría que aquí todo depende qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, qué es bueno para ustedes o qué es bueno o es malo para mí. O sea, hay un parámetro que nos puede ir diciendo por dónde estamos. Y empezamos porque si yo hago una actuación o tengo una actividad, como el caso que tiene la señora, y se comienza a sentir mal, ya ella está diciendo que en su fuero interno lo está considerando malo, prohibido, negativo, etcétera, de alguna forma. Pero no necesariamente sea la forma en que lo va a ver otra persona. Entonces, de ahí que vean que lo interesante, veámoslo desde el punto de vista legal. La pornografía que usa una persona no es un delito. O sea, si yo veo la pornografía, esa señora no está cometiendo ningún ilícito. Ahora, si ella lo distribuye, lo maneja, lo comparte, comete un delito. Ahora, esa es la parte legal, pero ¿y la parte emocional o la parte de La salud? parte emocional, el psicólogo se la va a dar. no Se sé, la va a dar. Vamos eso ahí. te pega, te puede pegar y necesita Sí, ayuda, claro. Ok, o sea... vamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando hablamos de bueno y malo, hablamos de categorías morales y podríamos entrar a situaciones donde la persona maneje culpa y no toda la culpa es mala, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a ese debate. La idea no es que la persona maneje culpa, sienta culpa y esa culpa la suma en un lugar donde no pueda levantarse y trabajar alguna situación para estar mejor, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que vamos a ver? A nivel clínico lo que se ve es que si el uso de la pornografía afecta el desarrollo de tus actividades cotidianas,
ahí hay una situación que hay que trabajar. Por ejemplo, si la señora se levanta y lo que hace durante las primeras 3 horas del día, no estoy hablando de esta señora que consultó, Claro, estoy hablando claro. de una persona, Un caso X. hipotético, se levanta y las primeras 3 horas del día los pasa viendo pornografía o va a trabajar y se mete en el baño, se va para el baño de la oficina a ver pornografía, o deja de salir con amigos, deja de socializar, deja de realizar sus demás actividades sociales por estar viendo encerrada, pornografía, encerrada o encerrado, aquí hay un problema, aquí hay una situación que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque se está generando dependencia, se está generando adicción y es una situación como cualquier otra. Por ejemplo, videojuegos. Si yo dejo de socializar y dejo de salir y llego tarde al trabajo, o trasnocho de un día para el otro porque estoy pegado Ya a me la están consola, afectando. ahí hay una situación que hay que Sí, claro. trabajar, porque Claro. esa situación está generando malestar y está generando una disminución en la calidad de vida. Entonces, si alguien dice, soy adicto a esto, es porque reconoce que hay una situación que está mal. Hay que trabajar. Que está mal o que es inadecuada, inapropiada o disfuncional y que necesita apoyo para poderlo poner en su justa medida, en el lugar que le corresponde. Hay un texto, sin caer en lo espiritual o en lo teológico, que me gusta mucho. El texto tiene casi más de 1900 años y el texto dice algo así como, todo me es permitido, pero no todo me conviene, todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Va por ahí, que nada nos domine, que nosotros podamos tener el control de todas las cosas y que tengamos la capacidad de discernir si yo quiero accesar a eso o no, pero que aquella conducta y aquellos contenidos no dominen mi vida, ¿sí? Aquí es importante, volviendo al tema de los chicos, poder desarrollar habilidades para la vida, habilidades emocionales que les permita a ellos discernir si eso es adecuado o no, que les permita desarrollar el control de los impulsos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un chico se mete y desarrolla esta conducta es porque muchas veces todas las condiciones lo permiten. Está solo en casa, tiene computadora en el cuarto, pasa mucho tiempo solo, no participa en actividades extracurriculares, no sale al barrio a jugar con sus amigos. Entonces, está solo en el cuarto, mira el celular y tal vez tiene la necesidad de autoexplorarse y de poder acercarse a su sexualidad. Bueno, es como una ecuación y nos va a dar directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar actividades para poder involucrar al chico o a la chica y que esta persona pueda ocupar su mente y su tiempo en otro montón de actividades productivas y la percepción de placer pueda ampliarse y que el placer no sea solamente ligado al área sexual, sino que placer es salir con mis amigos, pasarla bien, reírme, comerme el helado de mi sabor favorito, ir a ver una película. Entonces el espectro de lo que yo percibo o concibo como placer lo voy a ampliar y no va a estar limitado a un tema meramente sexual. Bien, Eduardo, Pedro, muchísimas gracias. Un gusto. Es un tema muy interesante que además nos Muy permite amplio. ver otras ¿Cómo no? circunstancias que ojalá que en otro momento se pueda continuar, porque hay otros Seguimos aristas que seguimos. desgranándolo, por supuesto que sí, pero estoy segura que hoy quedaron herramientas muy Y si no, Sí. incentivar a la gente para Muy que válidas, busque, por ¿verdad? supuesto. Para que lea, para que busque. Nos va a servir y le va a servir a todos los padres que están Muchas allá en gracias. casa. Bueno,